Hola a todos, mi nombre es Leonardo Ponti, soy MVP de Directory Services y en este video vamos a ver un poco sobre las novedades en DHCP Server con Windows Server 2012. Vamos a ver un poquito qué novedades nos traen, qué es un DHCP Server y vamos a ver después en un lab instalar el rol sobre un equipo con Windows Server 2012. Vamos a instalarlo, vamos a cargarle ese rol y vamos a ver un poquito ver qué comportamiento tiene nuestro cliente, un cliente, en este caso en mi laboratorio lo voy a hacer sobre un cliente Windows 7, particularmente porque no tengo un Windows 8 en mi laboratorio, pero obviamente en ese comportamiento vamos a poder conocer un poco más qué importancia tiene este rol en nuestra infraestructura, en nuestra empresa, donde tengamos que tener que implementarlo o administrarlo. Así que como al principio de todas mis presentaciones, les dejo, les dejo los puntos de comunicación que pueden contar como para comunicarse conmigo por cualquier inquietud, por cualquier consulta que deseen realizarme. Y tanto, bueno, en YouTube sobre manejo con videos de distintos temas, o Twitter o Facebook, pueden, pueden consultar, pueden ver, pueden ir conociendo sobre publicaciones que voy realizando o voy compartiendo con ustedes también publicaciones de importantes también personas que van generando contenido bastante interesante. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con esta webcast. Vamos a conocer un poquito qué es un DHCP server, ¿no? Como comenté en la webcast de DNS Server, el cliente muy pocas veces conoce también sobre este rol. Muy pocas veces tiene, tiene la certeza, digamos, de que en un DHCP Server le estuvo dando un servicio. No sé, por dar un ejemplo, nosotros llegamos a nuestra oficina, prendemos nuestra máquina, nuestra laptop, conectamos a la Wi-Fi de la empresa nuestro celular, nuestro dispositivo móvil, nuestra tablet, y no sabemos que uno de los roles importantes que permitió que nosotros podamos ese dispositivo tenerlo en una red fue el DHCP Server, ¿sí? Eh, Fue, digamos, uno de los que nos permiten poder tener nuestro dispositivo ahora conectado y poder disponer de servicios internos que nosotros tengamos o externos, pero mediante una funcionalidad que nos brindó nuestro DHCP server que tengamos en la organización. Entonces, particularmente el DHCP es una norma de grupo de trabajo de manejo de ingeniería en Internet que como particularidad es reducir la carga administrativa y la complejidad de configurar los hosts en una red TCP/IP. ¿A qué se apunta este manejo? Es, si nosotros no tuviéramos un DHCP server en nuestra red, o hasta mismo en nuestros hogares, ¿no? O sea, eh, cuando nosotros estamos en nuestras casas y tenemos nuestro servicio de internet con nuestro modem, nosotros nos conectamos a una red, a un IP, y es el que nos provee el servicio para comunicarnos, para tener nuestra PC disponible en internet. Es un DHCP server dándonos una IP a el dispositivo que vamos a utilizar para comunicarnos. Entonces, lo que reduce fácilmente es, teniendo un DHCP server, nos vamos a evitar tener que poner una IP a mano, una IP, digamos, configurada totalmente del lado cliente, como para poder tener un segmento permitido en nuestra organización y poder, obviamente, rutear y acceder a los servicios. Entonces, evitando tener que configurar a mano cada uno de los clientes, es la existencia de este DHCP server que nos permite
dar a los clientes una IP, ¿m? Y que ese cliente ya esté disponible en nuestra red corporativa. Al usar el servicio del servidor de HCP, el proceso de configuración de TCP/IP en clientes de HCP es automático. Como yo les decía recién, automáticamente cuando el cliente se conecta a una red, ese cliente va a encontrar, mediante un servicio, va a encontrar un DHCP server y le va a proveer la IP o del segmento que tenga disponible. Ahora, una vez que conocemos un poquito sobre qué es un DHCP server, vamos a ver un poco entre las nuevas funcionalidades del servidor de HCP Windows Server 2012. Se incluye como conmutación, por error de HCP. Esta característica proporciona la capacidad de tener dos servidores de HCP para suministrar direcciones IP y opciones de configuración a la misma subred o ámbito, lo que ofrece una disponibilidad continua del servicio de HCP a los clientes. Los dos servidores de HCP replican la información de concesión entre ellos para que un servidor asuma la responsabilidad de ofrecer servicios a los clientes de toda la subred cuando el otro servidor no está disponible. También es posible configurar la conmutación por error en una configuración de equilibrio de carga con las solicitudes de clientes distribuidas entre los dos servidores en una relación de conmutación por error. Básicamente, lo que se explica en este párrafo es que nosotros podemos tener con anterioridad en un segmento o en una subred, podemos tener un solo DHCP server. Cuando ese DHCP server se caía y venía un cliente nuevo a querer pedir una IP, al no existir ese DHCP server porque estaba caído por X motivo, ese cliente no se iba a poder conectar. Iba a encontrar error precisamente porque no le iba a brindar una IP permitida del segmento, digamos, de la subred donde se estaba conectando. A partir de Windows Server 2012, lo que nosotros vamos a poder hacer es tener dos servidores de DHCP server en una misma subred que estén replicando la información entre sí. Entonces, ante la caída de uno, el otro va a poder seguir dando el servicio sin ningún problema durante el tiempo que se tenga que estar restableciendo también el servidor caído. ¿Sí? Este es un punto interesante, es un punto que nos genera una redundancia en nuestra infraestructura. Piensen que nosotros podemos tener subredes con clientes bastante complejos, donde una caída de este rol y dejar afuera a X cantidad de personas puede ser bastante complicado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un call center, por ejemplo. Son usuarios que van rotando en forma continua y necesitan sus equipos con mayor cantidad de uptime posible, como para evitar inconvenientes y que operadores de un call center se tengan que quedar afuera del servicio porque sus PCs, por ejemplo, se queden sin IP. Así que esta nueva mejora en Windows Server 2012 es también bastante interesante. Otra de las novedades para DHCP Server es la asignación basada en directivas. Con la asignación basada en directivas, el servidor DHCP evalúa las solicitudes de DHCP con las directivas definidas. Las directivas se aplican a un ámbito específico con un orden de procesamiento definido. Las directivas aplicables en un ámbito se pueden configurar en el ámbito o heredar de directivas que correspondan a otro servidor. Una sola solicitud de cliente puede coincidir con varias directivas y las directivas se pueden asociar con varios rangos de direcciones. Esto está bueno en cuanto al manejo de configuraciones a clientes, siempre hablando de configuraciones de TCP/IP, ¿sí? Configuraciones de manejo de IPs.
eh, a cliente se puede manejar en forma diferente entre las distintas directivas que se configuran en nuestro servidor de DHCP Server. Esta también es una mejora bastante interesante. De nuevo vamos a escuchar el manejo de PowerShell para el servidor de DHCP. Windows Server 2012 ofrece cmdlets de Windows PowerShell orientadas a tareas de administrar el servidor de DHCP. Las operaciones de configuración del servidor de DHCP se pueden implementar en Windows Server 2012 como cmdlet basados en el modelo de información común, un tema de SIM. Windows PowerShell usa la canalización de objetos para eliminar la necesidad de análisis y manipulación de los resultados de texto. Windows PowerShell para el servidor de DHCP incluye 103 cmdlets que abarcan varios aspectos de la configuración y administración del servidor de DHCP. Cada vez más, a medida que van avanzando las nuevas versiones de Windows Server, vamos a escuchar que se ofrecen más funcionalidades, tanto de administración como de operación, o la configuración de distintos roles, incluyendo el de DHCP, con el manejo de PowerShell. Así que es importante irnos familiarizando con esta herramienta, quienes no lo vienen haciendo, porque el manejo de línea de comando mediante PowerShell ya hoy en día es bastante importante tener el conocimiento. Así que bueno, ahora habiendo terminado la parte de presentación, vamos a ver un poquito la consola, ¿sí? Pero yo ahora en este servidor no tengo instalado el rol, así que lo que vamos a hacer, vamos a instalar el rol, vamos a ir a Dashboard, vamos a agregar roles y futures, vamos a darle Next, de nuevo, vamos a seguir en el Domain Controller local, porque ya este equipo ya es Domain Controller de DNS Server. Yo lo que voy a hacer ahora es cargarle el rol de DHCP Server. Cuando le cargo el rol me va a aparecer como future el manejo de agregar la consola de administración de DHCP, donde le voy a dar que sí. Vamos a dar Next. Esto vamos a dejarlo por default. Y vamos a dar Install. Esto puede tardar un poquito, ¿sí? Pero yo particularmente quería que vieran desde un principio el manejo de la instalación de la consola. Por otro lado, yo tengo acá un cliente, como les decía, un cliente Windows 7, donde no tengo configurada ninguna IP. De hecho me apareció una IP genérica, ¿sí? Una IP genérica dada por el sistema operativo. Y vamos a ver después qué pasa con este cliente cuando termine de configurar el rol de DHCP Server. Tanto el cliente como este servidor que estoy configurando están en el mismo segmento, en la misma subred de mi entorno virtual. Entonces, tanto el cliente como el servidor de DHCP se van a poder comunicar entre sí. ¿Sí? Vamos a esperar, perdón, a que termine. Perfecto. Ahí terminó de instalarse y ya me aparece como lista de roles en este servidor el tema del DHCP, ¿sí? Y va a ir logueando toda la información también del DHCP server. Como advertencia me va a decir falta configurar el DHCP. Como yo les decía recién, yo ahora esto lo voy a hacer en un entorno virtual como para poder hacer, un entorno visual como para poderlo hacer un poco más rápido, pero todo esto lo podemos hacer mediante línea de comando PowerShell que podemos llegar a ver en otra webcast. Vamos a darle que sí. Vamos a poner con qué credenciales. La voy a dejar con las mismas credenciales que estoy logueado.
Ok. Y ahora, una vez que ya lo cargó, que ya lo habilitó el DHCP Server, vamos a ir a la consola de DHCP Manager, donde me va a aparecer el equipo habilitado. Entonces, al desplegarlo, me voy a ir a IPv4 y no voy a tener nada, ¿sí?, configurado aún. Pero vamos a hacer botón derecho sobre IPv4 y vamos a generar un nuevo scope. ¿Sí? El nuevo scope, vamos a poner el nombre. Yo voy a poner scope -10 10.0, que es el segmento que yo quiero manejar, que es el que yo tengo en mi laboratorio, como para ver, teniendo un segmento ya configurado en el laboratorio, poniéndolo como DHCP, a ver qué pasa con este cliente que yo tengo de Windows 7. Vamos a darle Next. Y acá me dice, bien, ¿qué rango de IPs yo quiero manejar en mi, en mi segmento, ¿no? Entonces vamos a poner 10, 10, 0, 1 a la 10, 10, 0, 254. Como máscara vamos a poner 255, 255 y ahí automáticamente me detecta barra 24. O sea, esto sería 10, 10, 10, perdón, 10, 10, 0, 0 barra 24 como dato de segmento. Y acá es si yo quiero aplicar una exclusión, ¿sí? Exclusión es si yo quiero reservar, por ejemplo, un rango de IPs de lo que estoy definiendo como IP fijas, ¿sí? Al ponerlo como IP fija, yo lo que voy a hacer, al ponerlo como IP reservada para este tipo de IPs, el DHCP no lo va a asignar como IP dinámica. Esta funcionalidad de que el DHCP empiece a asignar IPs va a hacer que tome solamente el segmento de IPs que yo deje como libre y no las excluidas. Entonces yo voy a poner que desde las 10, 10, 0, 1 hasta la 10, 10, 0, 100 no la use el DHCP. ¿Sí? Directamente quede este segmento de la 1 a la 100 reservado para funcionalidades que yo quiera utilizar. Vamos a darle Next. El tema del list de duración, ¿sí? Cuando yo como DHCP server le dé la IP a un cliente, ese cliente en cuánto tiempo va a volver a pedir que se extienda el tiempo de duración de la asignación de IP. Por defecto son 8 días, yo lo puedo bajar, lo puedo subir a gusto. Vamos a dejarlo como default. Vamos a poner que sí, así vemos un poquito cómo es la configuración de opciones en nuestro DHCP server, en el scope que estamos configurando. Vamos a darle Next. Y acá me dice si para configurarle el IP de un router. Yo en este caso no lo tengo, pero vamos a poner generalmente el 1 como IP de router. Vamos a darle que sí. Manejo de dominio, ¿sí? Para que reconozca el cliente ya tenga toda la información de conexión a nuestro dominio, que ya reconoce que es leoponti.local y va a reconocer como uno de los IP de DNS server el que está ya logueándose el rol, el funcionamiento de DHCP server, y vamos a agregar el otro DNS server del dominio que es 10.10.0.21.
Obviamente lo que hizo recién fue chequear que estuviera vivo ese equipo y funcionando el rol. Vamos a darles Next. Si tuviéramos wins en nuestra infraestructura, altamente recomendable y esperable que no lo tengan, pero en el caso de que lo tengan, tienen que configurar la IP del servidor wins, que yo no lo tengo, yo lo dejo en blanco. Y nos va a aparecer si queremos activar finalmente este scope o lo vamos a dejar sin activar. Yo lo voy a dejar activado y finalizamos. Entonces aquí ya me va a quedar el scope configurado con las exclusiones también ya definidas, por ejemplo de la 1 a la 100. El tema de si ya fue alguna IP asignada, reservaciones, que ahora vamos a hacer una reservación para que vean un poco cómo es, las opciones definidas en el scope y el tema de políticas, un punto digamos de los que vemos en la presentación sobre el manejo de policies en los segmentos, en los scopes que nosotros tengamos en nuestro DHCP. Vamos a ir ahora al cliente y vamos a ver qué va a pasar en nuestro cliente. Ya habiendo levantado el servidor de DHCP, habiendo configurado el servidor de DHCP y habiendo configurado el scope, un scope de DHCP, vamos a ver qué pasa en un cliente, ¿no? Cuando ya ese rol ya está funcionando. Si yo consulto entonces ahora el IP, con el comando ipconfig vamos a chequear, ¿sí?, qué IP tiene nuestro equipo. Vamos a ver que tiene el IP 169.254.138.20. Es una IP estándar genérica dada por el sistema operativo que no rutea en ningún lado. Ahora, si yo quiero, digamos, ver o revalidar, o ir a consultar a ver, en la red tengo un DHCP que me dé una IP, tenemos dos opciones. La primera es reiniciar el equipo, se va a reiniciar el servicio de DHCP Server y en ese proceso va a ir a buscar y va a ver si se encuentra un DHCP y de encontrarlo, él mismo le va a dar un IP. La otra opción que podemos utilizar es vamos a ver acá, podemos correr ipconfig release, que me va a dar la misma información, y es ipconfig renew. Vamos a ver si logra contactar al servidor de DHCP. Excelente, vean. Con la información que nosotros teníamos antes, por eso lo dejé, no me daba absolutamente nada, ¿sí? Una IP genérica dada por el sistema operativo y nada más. Con este comando lo que hizo ahora es darle la IP 10.10.0.101. Recuerden que de la 10.10.0.1 a la 10.10.0.100 estaba excluida en mi scope cuando lo configuré. Entonces lo que hizo el DHCP fue darle a este cliente la primera IP que tenía disponible, y por ser el primer cliente que pedía una IP, le dio la 101. Después le dio información de la máscara. Después le dio la información del dominio. Después le dio la información del router. O sea, información indispensable para obviamente conectarse a la red.
Y también el manejo del dominio, como les comentaba. Entonces si yo ahora hago, por ejemplo, desde acá un ping leoponti.local, me va a responder al menos uno de los domain controllers de ese dominio, ¿sí? Como en Windows 7 nos aparece directamente, bueno, vamos a ponerlo como red de trabajo. Y ya nos queda esa red definida, ¿sí? Ahora yo les dije hace un ratito que íbamos a ver un poco el tema de configurar una IP, una reserva, una reserva de IP. Supongamos que, ¿qué va a pasar con esta 101? Con la IP 101 es una IP dinámica. Si yo me voy al DHCP, vamos a volver ahora al DHCP, y vamos a los lists, si yo hago un F5, voy a ver que tengo test-w7, que la tengo como bueno, asignada a la IP 10.10.0.101. Ahora, esta IP tiene una expiración, ¿sí? Que es el día 4 de agosto a las 4:04 pm. Va a expirar el cliente y va a venir a pedir otra IP. O la misma, si está disponible, y mantenerla, o le va a dar otra IP del DHCP. A veces, ante algunas habilitaciones que tienen que tener ciertos clientes, necesitan que la IP que le asigna el DHCP siempre sea la misma. Siempre sea la misma, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es generar una reservación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, a propósito, es tomar la MAC address, que la MAC address tendría que ser, en teoría, esta que termina en 1240A. Vamos a verlo igualmente. Vamos a ir de vuelta al cliente, ipconfig /all. Vamos a ver toda la información de nuestro cliente. Y bien, como dirección física es 0015.5D 01.2A, perdón, 01.240A. Perdón. Entonces, bien, lo que voy a hacer es tomar la dirección MAC address 0015.5D 01.240A. Vamos a ver si está bien. 0015.5D 01.240A. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a de vuelta a ponernos en contexto, ¿no? Yo necesito que este cliente tenga una IP reservada y siempre el DHCP le dé la misma IP por X motivo, ¿no? Necesidad que a veces se puede llegar a prestar es que esa IP tenga ciertas habilitaciones o de firewall o de acceso a algún recurso puntual. Y si yo tengo una IP dinámica y el DHCP me la va a cambiar, ese acceso en el cliente se pierde. Entonces, vamos a eliminar esta IP dinámica y vamos a hacer una reserva. Como yo había definido que de la 10.10.0.1 a la 10.10.0.100 sea para uso no dinámico del DHCP, vamos a asignar un IP dentro de este segmento nuevo. Entonces, yo con esta MAC address tomada del cliente, me voy a ir a reservaciones, nueva reservación, y acá vamos a poner como MAC address, pongo la MAC address que seleccioné del cliente, y como IP a definir vamos a poner la 10.10.0.50, ¿sí? Que está dentro del rango como fijo de mi DHCP server.
Como nombre del reservación, nombre de reservación, podemos poner el nombre del cliente. Test W7 o cualquier nomenclatura que nosotros definamos en nuestra infraestructura como que tenemos que poner como nombre. Eso no tiene importancia, que es lo que pongamos como dato acá y también en descripción. Yo como descripción voy a poner la fecha donde estoy generando esa reserva. Y acá en support type vamos a poner DHCP. Vamos a seleccionar DHCP. Vamos a poner add. Y ya nos va a aparecer en la lista de reservaciones este cliente configurado con 10.10.050. Ahora si voy al cliente y corro nuevamente un ipconfig, voy a ver que todavía sigue teniendo la 101. Ahora vamos a hacer de nuevo, forzar que el cliente vaya al DHCP y consulte si mantiene esta IP por un tiempo más o ver qué sucede. Entonces vamos a hacer un ipconfig release de nuevo. Esto es para evitar que el tener que reiniciar el equipo, ¿no? Si no, reiniciándolo ya es suficiente. Ahí sacamos la IP. Y vamos a hacer un ipconfig renew. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el cliente va al DHCP y pide a ver si mantiene la 101 o el DHCP le va a dar otra, ¿no? Vean lo que pasó. Volvió a asignar de vuelta toda la información, como antes, pero la IP es la 10.10.050. Entonces, yo de forma centralizada, ¿sí? En la consola, yo en el cliente no toqué absolutamente nada, desde consola pude definir una IP y encima si ante algún motivo necesitaba modificarla o aplicarle una cierta, digamos un cierto cambio para que sea ya una reserva en lugar de una asignación dinámica, lo pude manejar directamente desde la consola. Esto multiplíquenlo por la cantidad de clientes X sobre una organización grande. ¿Cuánto me demandaría a mí tenerlo que hacer en forma manual en sitio por cada uno de los clientes? Y desde una consola, simplemente con que después el cliente tenga que correr un comando o reiniciar la PC, ya es más que suficiente como para mantener un control de asignaciones de IPs en nuestra organización. Así que bueno, esto era un poquito lo que yo les quería mostrar sobre el tema de DHCP, que conozcan un poquito también el tema de la funcionalidad, ¿no? ¿Qué es un DHCP server y qué nuevas funcionalidades, prestaciones podemos tener con Windows Server 2012? El manejo también de la consola. Esta consola que ustedes están viendo es una consola, es la consola de Windows Server 2012. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad la webcast, que la puedan aprovechar, que puedan aplicar en sus entornos también DHCP y las mejoras que nos va a traer la nueva versión de DHCP Server. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima webcast. Muchas gracias.